Y lo esencial, como decía el Principito, es invisible a los ojos. Entonces, esta mirada que capta lo invisible, pero que es lo fundamental, lo que le da sentido y valor a lo visible. A mí me preguntan muchas veces, ¿a qué has tenido que renunciar con la ordenación de monje y la dedicación al Zen? Y yo siempre he respondido, he tenido que renunciar a todo aquello que no necesitaba. Con lo cual, la renuncia ha sido relativamente fácil, ¿no? Porque lo que realmente necesito, eso sigue estando ahí. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Sed bienvenidas, bienvenidos un día más a este canal y a esta nueva entrevista. Hoy la verdad es que estoy muy agradecido y, como le he confesado antes al invitado, un poco bastante nervioso por tener aquí nada más y nada menos que a Dokuso Villalba. Muy buenas, Dokuso. Buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Sí, nada, muchísimas gracias a ti. Es todo un honor y bueno, siento que a lo largo desde 2012, que fui por primera vez a Luz Serena, bueno, has estado de fondo en mi vida. Siempre ha significado ha sido una persona de bastante inspiración y a quien le debo mucho agradecimiento. Así que muchas gracias por todos estos años de inspiración y, por supuesto, por esta entrevista. Me alegro de que te haya sido beneficiosa tu experiencia en Luz Serena. Sí. Bueno, para quien no te conozca, voy a presentarte, que también me impone un poquito, la verdad, en la presentación, porque habría mucho que decir, pero bueno, voy a sintetizarlo lo más que se pueda, lo más que sea posible, de tanto que hay. Dokuso Villalba es el primer maestro Zen español. Es maestro desde el año 1987 y fundador del templo Luz Serena y abad del mismo, así como fundador de la comunidad budista Soto Zen y creador también del mindfulness basado en la tradición budista, una formación que hice recientemente, de la cual estoy muy, muy contento de haberla hecho. Y esto así muy resumido. No sé si habría algo que añadir así importante. Bueno, lo esencial ya está dicho. Ajá, vale. Bueno, el motivo principal de la entrevista es hablar del 35 aniversario del Templo Luz Serena. Bueno, 35 años dan para muchísimo. Me descargué, se hizo un PDF con el 25 aniversario, ¿no? De un poco de toda la historia, ¿no? Del templo desde sus inicios, y la verdad es que fue un gusto poder leer, ¿no? Un poco qué es lo que sucedió en esos 25 años. Entonces, bueno, por hacer un poco de historia, desde que el templo se fundó hasta la actualidad, ¿cuáles han sido los eventos más importantes, ¿no? Como te puedes imaginar, en 35 años han pasado muchísimas cosas en el templo, pero básicamente empezamos como una comunidad laica, ¿verdad? Formada por practicantes laicos, pero con el anhelo de convertirla en una comunidad monástica. Yo en esos años, hablo del 89, 90, los años 90, y estuve yendo mucho a Japón, completando mi entrenamiento como monje, y entonces tenía muy reciente, tenía muy fresco lo que es el estilo japonés de práctica, la formación de los novicios en Japón, y de alguna manera pretendí reproducir algo parecido en el Templo Luz Serena. El Templo Luz Serena surgió con la vocación de convertirse en un centro de formación monástica para formar
a los futuros monjes y monjas que después se dedicarían a enseñar el Dharma Zen, y también de una comunidad laica y un lugar de encuentro de los practicantes laicos de España y Hispanoamérica. En ese intento estuvimos bastantes años y de hecho se produjeron distintas promociones de formación. La formación monástica en el templo duraba 3 años. 3 años de celibato, 3 años de pobreza y de vida entregada exclusivamente al estudio y a la práctica del Dharma. Pero finalmente vimos que ese modelo pues no consiguió prosperar, ¿no? En una sociedad cada vez más laica y que tiende hacia los valores laicos, el hecho de la renuncia, la pobreza, la entrega completa, ¿no? 100%, todos los días de la vida, pues no funcionó. Así que volvimos otra vez al modelo laico y durante muchos años ha habido una comunidad de residentes cambiante, formada por entre 8, 14, 16 personas. Y hasta que hace aproximadamente 1 año y medio yo decidí descansar un tiempo y desde entonces llevamos una época en la que no hay comunidad de residente durante todo el tiempo, aunque el templo, por supuesto, sigue abierto para los retiros, los seminarios, las formaciones que hacemos a lo largo del año. Y es justo este año, en septiembre, desde septiembre a diciembre, que hemos lanzado un programa que llamamos de entrenamiento Zen, de práctica intensiva del Zen, para que aquellos que quieran estudiar y practicar dedicándose 24 horas al día, 7 días a la semana, puedan tener la experiencia de vivir en un templo Zen. Los candidatos podrán venir 1 mes, 2 meses, 3 meses o 4 meses máximo. El programa completo dura 4 meses, pero va por periodos de 1 mes. Así que estamos difundiendo esto. La verdad es que está teniendo bastante buena acogida. Hay muchas solicitudes y ahora estamos en el proceso de selección porque solo vamos a admitir a 8 estudiantes, 8 practicantes. Y bueno, desde hace ya 10 años el templo también es la sede de la Escuela de Atención Plena, que es la organización independiente de la comunidad budista Soto Zen, pero que trabajamos en sinergia, que es la institución, digamos, que articula el funcionamiento, la enseñanza y del MBTB, que es el Mindfulness basado en la tradición budista, que es un protocolo, una metodología de mindfulness que tú conoces bien, porque este año has hecho el curso de profundización de 5 meses, que creé hace 10 años y que está funcionando muy bien, porque cada año se forman un buen número de monitores y monitoras de atención plena que después se están dedicando a impartir los cursos básicos de 5 semanas de MBTB. Así que también con la enseñanza de la meditación y de la atención plena de una forma laica, confesional, pues estamos cumpliendo una misión desde el templo y también desde la escuela de atención plena. O sea que, claro, el templo ha sufrido, debido a las circunstancias externas, diferentes adaptaciones, ¿no? Be water, my friend, que decía Bruce Lee, ¿no? Como adaptarse a las circunstancias siempre cambiantes de la vida, ¿no? Así es. Bueno, como todo organismo vivo, y el templo es un organismo vivo, está sujeto a muchas crisis, a periodos de enfermedad incluso, ¿no? Han habido algunos años, hace tiempo, en los que el templo estuvo literalmente cerrado durante 2 años, sin nadie viviendo aquí. Y
solo abierto para los retiros, varios retiros al año. Eso ya no ha vuelto a pasar. Desde entonces siempre hay alguien viviendo aquí, por ejemplo yo, ¿no? Y siempre estoy aquí. Y sí, es un proceso dinámico en el que la gente viene, tienen su experiencia, viven su vida aquí, algunos se quedan 5 años, otros 5 meses, otros 5 días, 5 semanas, cada uno según sus circunstancias y sus necesidades. Aquí se viven también procesos muy intensos, claro. Sí, doy fe. Das fe, porque un lugar de práctica intensiva como este y de convivencia, pues evidentemente surgen todas las neuras, surgen todas las pautas insanas, surgen también muchas cosas positivas, pero es un lugar para trabajarse a sí mismo y sobre todo para clarificar las propias oscuridades. Es un lugar muy dinámico, es un lugar muy dinámico, cumple esa función. Me vino un día, ¿no? Cuando cambié las bombillas de la cocina y vi que la cocina estaba mucho más iluminada, podía ver con más claridad toda la mierda que había, ¿no? De esto va un poco el asunto, ¿no? Eso. Como decía el maestro Koh Sawaki, la oscuridad de la sombra del pino depende de la claridad de la luna. Eso. Entonces, cuanto más luz, más se ve la oscuridad. Y la verdad es que muchas personas no están dispuestas a asumir, a aceptar esa oscuridad. Para todo el mundo es difícil ver sus propias sombras, ver su propia sombra. Y algunos vienen también creyendo que esto del Zen es como, es be water, my friend, no es una cosa cool, una cosa así tipo spa, relax, ¿no? Esta, de hecho, fue mi experiencia. Cuando yo fui en 2012, justo por esta banalización que tiene la palabra Zen, ¿no? Que está tan sumamente banalizada que uno se cree que se va a encontrar una cosa muy diferente, ¿no? Así es. Y aquí, claro, la práctica del Zen hay que tocar hueso, hay que pinchar hueso. Hay que practicar el Zen con la carne, con la sangre, con la médula, con los huesos. Sí. Una pregunta, en estos 35 años, ¿cuántas personas calculas que han pasado por Lo Serena, aunque sea un día? Eso es muy difícil de calcular, porque, pero yo creo que varios miles, varios miles, porque los retiros como media son de 30 a 40 personas. Hay años que hemos hecho 10, 12 retiros al año. Por 35 años, eso solo los retiros, más las jornadas, los seminarios de estudio, no sé, miles de personas, varios miles. Doy fe que es un lugar con una atmósfera muy, muy especial. Por lo menos yo la sensación que siempre tuve al entrar es como hay algo en el ambiente que invita a la introspección, ¿no? Hombre, tenemos la suerte de estar, como se dice, en un marco incomparable, ¿no? La naturaleza aquí es muy importante, se puede ver detrás de mí, más o menos, como es un bosque de pino en colinas suaves, y estamos en la zona de amortiguamiento del Parque Natural de las Hoces del Cabriel. Y también la forma de disponer el espacio. Hemos seguido el Feng Shui del terreno, obviamente. Hemos seguido las líneas de las lomas, de los barrancos. Hemos creado los caminos siguiendo las energías que ya hay en el lugar. Y yo desde el primer momento me propuse, y así se lo dije y se lo digo a los residentes, tenemos que acondicionar el templo, los espacios, los caminos, los edificios, los lugares de descanso, los árboles, lo que plantamos, los jardines, las piedras,
de forma que una persona que no sepa nada del Zen, que venga por casualidad, por error, y entre y vea el espacio físico, ya reciba una impresión. Y eso se consigue. Sí, totalmente. Mira, hace poco tuvimos una boda budista que oficié aquí en el templo para 2 practicantes. Y claro, vinieron muchos amigos, los padres, los familiares, personas que no son practicantes del Zen y que nunca habían estado en el templo. Gente normal y corriente. Todos cuando entran se quedan arrobados diciendo, pero qué lugar. Y no es que sea especialmente, no sé cómo decirte, lujoso, porque aquí no hay lujos, es una vida muy simple, muy sobria. Y no hay grandes cantidades de dinero invertidas como si esto fuera un parque temático zen, ¿no? No, aquí se ha hecho todo piedra a piedra. Se ha ido poniendo, preparando poquito a poquito con el trabajo pues, de esas miles de personas que han pasado por aquí. Y para nosotros el SAMU, que es el servicio a la comunidad, el trabajo consciente, forma parte de nuestra práctica. Entonces aquí hay mucho trabajo dejado por muchas personas. Pero yo me alegro mucho de comprobar una y otra vez que cuando las personas vienen por primera vez, solo ver el espacio, el lugar, ya sienten algo muy profundo e íntimo. Sí, absolutamente, sí. ¿Te parece podemos hablar un poquito más del entrenamiento residencial? Porque por lo que me llega vendría a ser una actualización, ¿no? de los residentes de antaño, pero con más estructura, ¿no? Eso Sí. me llega. Sí, más estructura y por tiempo limitado. Eso es vale. importante. Eso es muy importante porque la experiencia nos ha hecho ver que cuando muchas personas vienen pensando en residir en el templo por mucho tiempo, 1 año, 2 años, a partir de los 4 o 5 meses es cuando se empieza a entrar en procesos, llamémosle, densos, ¿no? Muy profundo. Entonces, que muchas veces requieren la intervención psicoterapéutica. Pero esto no es un lugar de psicoterapia, no es una clínica de psicoterapia, ni se da el contexto, ni las herramientas, ni la formación de los que estamos aquí. Entonces, hemos pensado que un periodo de 4 meses es suficiente para que una persona tenga un acercamiento real y profundo a la práctica del Zen, adquiera los hábitos de práctica, sobre todo de la meditación sedente, reciba una introducción básica y a partir de ahí, pues ya es su decisión seguir practicando más o menos, ¿no? Así que el programa de entrenamiento lo vislumbramos así, como he dicho antes, el periodo de 4 meses, pero también se están solicitando personas que solo pueden venir 1 mes, o 2, o 3 meses. Hay un programa de actividades enfocadas en el Zen, obviamente, con meditación por la mañana, las ceremonias rituales, el desayuno en comunidad, después el trabajo, 4 horas por la mañana, trabajo de servicio a la comunidad, de mantenimiento, de limpieza, de cocina, de jardinería, etcétera. Después por la tarde está dedicado a la formación, por decirlo así. Entonces van a haber enseñanzas de parte del instructor que me va a ayudar en este entrenamiento, que es Camilo Nogueira. También yo impartiré un día por la tarde enseñanzas sobre el Sutra Corazón de la Gran Sabiduría a lo largo de todo
hasta el 27 de noviembre. Y después tenemos colaboradores puntuales que van a compartir con nosotros pues, distintas disciplinas, por ejemplo, el yoga tibetano, pues, que son ejercicios energéticos y físicos muy propicios para la postura y la práctica de la meditación, y tal vez tengamos algún curso de sumie, de aguada chino-japonesa, si se confirma la venida de una solicitante que es profesora de esto, y así distintos elementos. Seguramente practicaremos también los 10 movimientos conscientes que hacemos en la escuela de atención plena, que proceden del maestro vietnamita Thich Nhat Hanh. Y a lo largo de esos 4 meses hay retiros intensivos de fin de semana, hay varios, en los que los residentes podrán participar también. Así que se está creando ya un buen grupo. Vamos a admitir, como he dicho, 8 solicitantes, más 3 o 4 personas que estamos aquí, pues seremos eso, un grupo entre 12 y 14 personas a lo largo de estos meses. ¿Qué tipo de personas son las que tienden a solicitar residir ahí? ¿Hay un perfil concreto o hay un poco de todo? Bueno, hay que decir que en mi experiencia hasta ahora, claro, ¿quién tiene disponibilidad en general para dedicar 4 meses de su vida a alejarse del mundo y dedicarse a la práctica del Zen? Pues la gente normal que trabaja, que tiene que atender los asuntos familiares, que tiene gastos fijos, que tiene un trabajo del que no se puede separar. Esto no es posible en general, ¿no? A no ser que pida unos meses, una excedencia o días por asuntos propios. Entonces, hasta ahora han venido muchas personas que están un poco desubicadas en la vida, que no están integradas en el tejido social por distintas razones, y esto ha supuesto un cierto problema a la hora después de las relaciones y todo eso. Pero en esta ocasión estamos recibiendo solicitudes y tengo que decir que el tipo de personas está siendo completamente distinta. Viene, por ejemplo, un empresario mexicano. Vienen licenciados o doctores que están en un periodo de reflexión, en un periodo de excedencia. Vienen profesionales que eventualmente están en un cambio de trabajo y se pueden permitir venir 1 mes, 2 meses. Vienen algunos psicólogos, vienen algunos psicoterapeutas. Entonces, creo que se está creando un grupo humano muy rico de personas maduras, una media de 45 años de edad, con lo cual son personas que ya están en una fase de reposo y de madurez, digamos, y me siento muy contento por el hecho de que se esté formando este grupo. Digamos que el SAMU, el trabajo consciente, sería una de las piedras angulares, ¿no? Entiendo, de la residencia. Yo con lo que más me quedé del trabajo consciente es, oye, qué poca importancia se da a tareas que son fundamentales para la vida, como es la limpieza, como es el fregar, como es el cocinar tiene más estatus, ¿no? Pero hay otras cosas que socialmente no tienen el reconocimiento que se merecería y que cuando se hace SAMU se le da la profundidad y se le da la importancia que tiene, ¿no? Claro, así es. En el Zen el orden y la limpieza es muy importante, porque entorno ordenado implica ordenar el mundo interno también. Y
se respetan los instrumentos que sirven para el trabajo, la azada, la escoba, la fregona, el pico, la pala, las tenazas. Tenemos una nave enorme donde tenemos todas las herramientas bien ordenadas y cuidadas, porque son las que nos permiten después transformar nuestro entorno y al mismo tiempo transformarnos a nosotros mismos, porque no es un trabajo asalariado, por ejemplo, no se hace buscando la recompensa del salario, no se hace buscando necesariamente un efecto, sino que se considera que el hecho de trabajar en sí es ya la práctica. Y eso hace que mientras uno está trabajando, por eso se le llama trabajo contemplativo también, porque uno está ejerciendo la atención, uno está ejerciendo la observación de lo que está haciendo el cuerpo, del movimiento de las manos, del movimiento de las piernas, de los brazos, pero también del movimiento de la mente, lo que está pasando por la mente en ese momento. Es una práctica de un valor incalculable, no solo relacionada con la supervivencia, sino sobre todo también relacionada con el autoconocimiento. Por ejemplo, viene un catedrático de universidad a un retiro y le toca, como servicio a la comunidad, el ir a la pila de fregado. Además, hay que fregar con atención, con concentración. Y mucha gente dice que su gran despertar o iluminación tuvo lugar en la pila de fregado. Sí, sí. Porque uno al principio no se dice, pero yo que soy catedrático de universidad, yo que soy ministro de no sé qué, yo que tengo mi servicio para hacerme todo esto en mi casa, ¿cómo es que estoy aquí fregando los platos de todo el mundo, ¿no? Y ahí es un trabajo interior, porque en ese momento, cuando uno está ahí, uno no es catedrático de universidad, uno no es profesor de nada, uno no es nadie, uno es solo un ser humano fregando platos. Sí, yo me recuerdo quitando las malas hierbas ahí y siendo consciente de toda la profundidad que tenía ese trabajo, ¿no? Porque yo en casa todavía hoy día me cuesta no hacer nada que no sea acompañado con otra cosa, ¿no? Esta es la inercia que yo tengo y esta es la dificultad que yo tengo de dedicarme solo por eso practico, a una sola cosa, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta de wow, ¿no? De cuánta profundidad hay en este trabajo tan aparentemente sencillo, ¿no? Un viejo maestro zen solía decir, un día sin trabajo, un día sin comida. Y decía a los monjes que el día que no trabajaran, no podían comer. Y él mismo se aplicaba el cuento. Entonces, una vez, sus discípulos le escondieron las herramientas. Y él las estaba buscando para trabajar, pero no las encontraba. Entonces no pudo trabajar. Y como no trabajó, no comió. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. Y cuando llevaba varios días así, los discípulos tuvieron que devolverle las herramientas para que siguiera trabajando y pudiera alimentarse. Sí. Bueno, hablemos, si te parece, del retiro de agosto, ¿no? En agosto hay un retiro bueno, es un retiro subdividido en dos, ¿no? Digámoslo así. Sí. Acercamiento e introducción. No sé si nos puedes contar un poco más. Sí, normalmente nosotros hemos creado distintos tipos de retiros, sobre todo por nivel de dificultad, digamos, con el fin de que los principiantes puedan irse integrando paulatinamente de una forma orgánica y armoniosa, y también que los practicantes de más experiencias pues tengan retiros de más profundidad sin que se vean
un poco, digamos, disturbados por los principiantes, por el ambiente de los principiantes. Entonces tenemos retiro de acercamiento, que es la manera de entrar en contacto con el Zen en nuestra comunidad. Después, retiro de introducción, que es un poco más profundo, con más sesiones de Zen, con rituales más extensos y con enseñanzas también más específicas. Y por último están los retiros de profundización, que son para los que ya han hecho varios de acercamiento y de introducción. Pero este año, por primera vez en el verano, he unido el retiro de acercamiento y el de introducción, de manera que los primeros días es un retiro de acercamiento, que mucha gente puede iniciarse a partir de él, y después de una tarde de descanso, al día siguiente continuamos con un retiro de introducción. ¿Por qué esto? Porque muchas veces cuando las personas vienen a los retiros de acercamiento y llevan 2 o 3 días y se acaba, dicen, ahora es cuando le estoy cogiendo el gusto, ahora es cuando me gustaría seguir, pero normalmente durante el año no hay muchas fechas en las que se puedan hacer retiros largos, ¿no? Entonces, aprovechando que en agosto casi todo el mundo está de vacaciones, pues hemos hecho así. Se puede hacer un retiro de 8 días completo. Primero, 3 días y medio de acercamiento, una tarde de descanso, y después 4 y medio de introducción. Es del 1 al 8. Pero al mismo tiempo tiene la flexibilidad de que no es imprescindible, después de haber hecho el retiro de acercamiento, quedarte para el de introducción. De manera que los principiantes digan, no, yo con 3 días tengo bastante. Pues está bien. 3 días y te puedes marchar. Y otros que dicen, yo ya he hecho varios de acercamiento, pero quiero hacer uno de introducción. Entonces se incorporan solo a la segunda parte, que es al retiro de introducción. Así que es una nueva fórmula que vamos a probar este año y yo creo que va a funcionar muy bien. Y después de este retiro hay varios días que son de reuniones internas de la comunidad y por último hay un retiro de 5 o 6 días que se llamamos Jukai, que es el retiro donde se da las enseñanzas de la vía del Bodhisattva, que es el estilo de práctica del budismo Mahayana. El primer retiro de acercamiento y de introducción lo dirijo yo y el segundo lo dirige mi discípulo maestro Taizan Soriano Sensei. Para una persona que no que sepa muy poquito del Zen y que esté interesada en acudir, ¿con qué se puede encontrar? Pues se va a encontrar con una vida muy sencilla, en medio de la naturaleza, en la que no se puede usar el móvil desde el día de llegada hasta el día de salida, con lo cual el móvil se apaga, se mete en el bolso y uno se olvida de internet, uno se olvida de las redes sociales, de manera ¡Qué descanso, por Dios! ¡Qué gusto! Esta cura de la infoxicación que padecemos, ¿no? Uno entra en contacto con los elementos básicos de la naturaleza, con la tierra, con el agua, con el aire, con el viento, con el fuego, y uno encuentra una vida sencilla, concentrada en lo esencial. De hecho, la palabra japonesa que designa los retiros Zen es Sesshin, que significa tocar lo esencial, atenerse a lo esencial. Va a encontrar silencio, porque la práctica que hacemos en silencio, en el retiro de acercamiento el silencio es durante todo el día, pero después en la cena abrimos el espacio para compartir. Pero en el retiro de introducción es silencio desde el primer día hasta el último día durante las 24 horas del día.
con lo cual es un descanso también. Un descanso, y es una experiencia que la mayoría de la gente no conoce, no ha tenido. Pasarse varios días en silencio, pero ojo, no en soledad, sino en compañía, que es muy distinto, ¿no? Sí. Y se va a encontrar con una alimentación, con una comida muy cuidada, una comida vegetariana, pero muy cuidada, muy sabrosa y nutritiva y viva, elaborada con mucho cariño, con mucha atención por un equipo de practicantes con experiencia en cocina. Se va a encontrar con un grupo humano excepcional, en el sentido que en general la gente que viene buscando una vía de desarrollo espiritual son personas predispuestas a abrir el corazón, a actuar desde la empatía, desde el corazón bondadoso, desde la solidaridad, desde el espíritu de comunidad. Y eso, aunque permanezcamos la mayor parte del día en silencio, se comparte, se siente y se vive, ¿no? Y así que se va a encontrar con un cielo estrellado. Es verdad, qué pasada. Un cielo clarísimo, donde las estrellas parece que se te van a caer encima o que las puedes tocar con las manos porque no hay contaminación lumínica. Además, hemos hecho que la iluminación eléctrica que hay en Luz Serena sea de lámparas bajas, para que no afecte a la contemplación del cielo. Se va a encontrar con una sala de meditación impregnada de la práctica de miles de personas. Se va a encontrar con la práctica del Zen, la práctica de la meditación, en silencio en la sala de meditación, con las enseñanzas de los dos maestros que dirigimos estos retiros, y se va a encontrar con muchas sorpresas que no se pueden ni decir siquiera, sino que hay muchas perlas y muchos diamantes que cada uno encuentra en esta búsqueda interior. Sí. Tenía yo la pregunta clásica de, oye, ¿qué aporta meditar o qué aporta Zazen? Y me di cuenta de que es la pregunta equivocada por mi propia experiencia, porque igual no es tanto qué aporta, sino qué te quita Zazen, ¿no? Bueno, te quita todo lo que no necesitas realmente, lo innecesario, y te va dejando en lo esencial. Y lo esencial, como decía el Principito, es invisible a los ojos. Entonces, esta mirada que capta lo invisible, pero que es lo fundamental, lo que le da sentido y valor a lo visible. A mí me preguntan muchas veces, ¿a qué has tenido que renunciar con la ordenación de monje y la dedicación al Zen? Y yo siempre he respondido, he tenido que renunciar a todo aquello que no necesitaba. Con lo cual, la renuncia ha sido relativamente fácil, ¿no? Porque lo que realmente necesito, eso sigue estando ahí. Muchas veces lo que deseamos no es lo que necesitamos, ¿no? Exacto. Y lo que necesitamos no es lo que deseamos. Sí, también. Tenemos esta especie de locura, ¿verdad? Sí, sí. Oye, si te parece, el ratito que queda, sí que me gustaría preguntarte, porque sé que se hizo un encuentro hace poco entre psicoterapia y espiritualidad. Me hubiera gustado acudir, no pude. Y sí que recuerdo algún vídeo tuyo donde hablabas que en un principio sí que creías que el Zen era la única vía o no hacía falta nada de psicoterapia, que con el Zen bastaba y sobraba, y que luego te fuiste dando cuenta de que no, de que eran dos cosas distintas
pero que sin embargo a la vez pueden entrelazarse muy bien, ¿no? Así es. Claro, yo cuando era más joven y empecé con la práctica del Zen, y como te decía antes, también muy influenciado por el espíritu, digamos, samurái japonés, la actitud de práctica samurái que yo llamo, él pensaba que el Zen era todo y era suficiente para cualquier persona. La práctica del Zen, el budismo, el estudio, las enseñanzas del budismo, lo contiene todo. Y cuando me hablaban de psicoterapia, decía, bueno, pues eso es para las personas enfermas, para los enfermos mentales, para los que no pueden hacer otra cosa. Y estaba muy equivocado. Lo que me cambió completamente el punto fue una separación conyugal que me puso en contacto con mi dolor emocional, fue dolorosa, y yo me daba cuenta que en el Zen, en el budismo, no conocía yo herramientas específicas para abordar eso de la manera adecuada. Al mismo tiempo cayó en mis manos un libro de Ken Wilber que se llama La conciencia sin fronteras, que fue el libro que a mí me inició en una visión holística, integradora de el trabajo con los aspectos personales, con el inconsciente familiar, con la estructura de carácter personal, la integración de eso con la aspiración espiritual. Y me puse a estudiar en el año 85, te digo, a Wilber de una manera intensiva, me leí prácticamente toda su obra y a partir de ahí pues fui estudiando y abriéndome al conocimiento de los acercamientos psicológicos y terapéuticos al problema del dolor y del sufrimiento humano. Y yo mismo, que no me quedé solo en la teoría o en el estudio, sino que me impliqué en procesos psicoterapéuticos, he hecho menos 3 o 4 distintos a lo largo de mi vida, en distintos momentos, porque ya he asumido que igual que voy al dentista a hacerme una limpieza de boca cada 6 meses o cada año, de vez en cuando, también cuando me siento muy cargado emocionalmente, psicológicamente, necesito una relación terapéutica con una persona madura, formada, que siempre hasta ahora me ha hecho muchísimo bien y me ha aportado mucho bienestar. De hecho, llevo ya años trabajando en el acercamiento de la psicoterapia y en la espiritualidad. Alrededor del 2005 organicé un congreso, un encuentro internacional de psicoterapia y despertar en el monasterio tibetano Karmalín, en Francia, en los Alpes franceses, donde vinieron grandes nombres como John Welwood de Estados Unidos y otros españoles y franceses y europeos, así como maestros espirituales de distintas tradiciones, y fue un encuentro precioso durante 5 días y he participado en mucho así. Y este surgió porque tengo una buena amistad con Javier Castillo, que es un psicoterapeuta junguiano, de orientación junguiana, que ejerce y vive aquí en Valencia. Entonces me dijo, oye, ¿por qué no organizamos un encuentro en Luz Serena? O sea, nos pusimos en contacto con Miquel García, que es un amigo común, y entre los 3 impulsamos y organizamos este encuentro que ha tenido lugar del 2 de mayo al 5, del 2 al 5 de mayo, y que tenía como título específico Integración y Despertar. Integración porque habla de la integración de los distintos niveles del ser, de la persona, ¿no? Y despertar porque esa integración
va acompañada de una experiencia de despertar. Y la experiencia de despertar, a su vez, requiere y necesita una cierta integración personal. Entonces, durante estos días estuvimos 5 representantes del mundo de la psicoterapia y 5 que veníamos del mundo de tradiciones espirituales como la sufi, la hinduista, la budista y otras, y compartimos cada uno su ponencia, después de talleres, coloquio, y fue enormemente gratificante. Enormemente gratificante, de manera que todo el mundo el último día en la comida final ya estaba diciendo, bueno, nos vemos el año que viene. De manera que hemos llamado al encuentro primer encuentro. Bueno, espero estar en el segundo. Y el segundo encuentro, el tema central será salud emocional, naturaleza y despertar espiritual. Es decir, la naturaleza va a ser el eje que articule alrededor del cual veamos la importancia de la naturaleza en la salud psicológica y emocional y también la influencia de la naturaleza en la experiencia del despertar a lo largo de la historia, ¿no? Y de una manera vivencial porque la vamos a experimentar aquí, en el corazón de la naturaleza. Así que será el mismo puente de principio de mayo, del 1 de mayo, según como caiga. Ya estamos preparando, estamos eligiendo a los ponentes que vamos a invitar y ya tendrás noticias y espero que puedas venir. Sí, me encantaría. Por cierto, que el encuentro de este año fue grabado en vídeo y dentro de poco, dentro de un par de semanas, estará disponible en el campus Zen como un curso más. Entonces, ahí se podrá acceder a las 10 ponencias que formaron parte. Y ahí no podrías seguir, Rafa. Genial. Perfecto. Yo me imagino que se hablaría de eso, pero uno de los peligros de una espiritualidad entrecomillada y muy mal entendida es que se use como un bypass para no tocar asuntos que tienen que ver más con lo psicoterapéutico, ¿no? Que yo creo que este es el verdadero peligro, ¿no? La ilusión de pensar que no tienes nada que revisar y que está todo bien, que eso es un querer maquillar la realidad, ¿no? Así es. De hecho, ese fue el título de mi ponencia, el peligro del bypass espiritual. Esto del bypass todo el mundo entiende que es la carretera de circunvalación, ¿verdad? Que rodea las grandes ciudades y que evita entrar en el atasco de las grandes ciudades. Entonces, el primero en utilizarlo aplicado a este tema fue Sogyal Trungpa Rinpoche, maestro tibetano de los años 60 y 70 en Estados Unidos, y él se refería a la evitación del dolor personal, la evitación del trauma personal, tratando de sublimarlo o de evitar afrontarlo, dirigiéndose directamente a las altas dimensiones de la conciencia o del espíritu, es decir, volviéndose uno espiritual. Eso lo que puso de manifiesto que cuando el resultado de cuando un neurótico se ilumina es un neurótico iluminado. Entonces, la iluminación en sí no evita, no cura, no aborda la neurosis, porque el despertar, tal y como se entiende en la tradición budista, es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza incondicionada, lo que ya somos antes de nacer, y que no se ve afectado en absoluto por todo lo que nos pase en la vida a lo largo, en nuestra biografía a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Y es cierto que a través de la práctica espiritual podemos experimentar esa naturaleza incondicional, que está más allá del tiempo y del espacio.
más allá de todo condicionamiento. Pero eso no evita que sigamos siendo un ser condicionado, un ser neurótico, un ser sujeto al tiempo y al espacio, y es a ese ser temporal, contingente, al que se dirige la práctica de la psicoterapia. Ah, luego hay que volver a la plaza del mercado, ¿no? Así es, así es, así es. Bueno, pues nada, un placer. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, espero estar ahí. Dentro de poco me hubiera gustado estar este verano en la formación de monitores, pero bueno, circunstancias personales no pudo ser. Así que hace mucho tiempo, hace muchos años ya que no me acerco allí presencialmente. Así que con muchas ganas de volver. Ya sabes que serás bienvenido y procura crear las condiciones en tu vida para que puedas venir a hacer un retiro con nosotros. Y terminar la formación de monitor de atención plena el año que viene. Sí. Bueno, pues nada, un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por invitarme a tu canal. Hasta luego.